Bueno, estaba copiando la formulita y justo se cortó. Acá teníamos que calcular primero el límite con y tendiendo a 0, así que vamos a trabajar en esta parte de acá. Si y es 0, esto es una y, ¿qué pasa? En el numerador nos vuelve a pasar como antes, nos vuelve a quedar un 0. Y en el denominador, esto es 0, pero nos queda la x. En definitiva da lo mismo, porque al hacer 0 dividido por lo que se nos ocurra, esto nos va a quedar el límite con x tendiendo a 0 de 0, que nos da 0. Bien, ¿qué pasa? En este caso es uno de esos casos en los que decíamos que el límite 1, 2 y 2, 1 coinciden y valen 0. Entonces, si existiera L, debería ser 0. ¿Está bien? Bueno, como no podemos superconfirmarlo, como quien dice, solamente porque acá nos haya parecido que los límites reiterados coinciden, vamos a hacer una pruebita más y podríamos ir por lo que llamamos límite radial. ¿Está bien? Profe, Sí. antes de que continúe, De, ¿podría explicar por qué cuando hacemos el límite reiterado y en el último paso, donde ya hacemos el segundo paso del 1-2, digamos, entonces nos queda el límite de i tendiendo a 0, y nos queda 0 dividido i a la cuarta, nos queda el límite en una constante y no nos queda una indeterminación? porque esto lo resolvemos antes de calcular el límite, ¿sí? Es decir, nosotros necesitamos resolver esto no lo tomamos como una función. Necesitamos primero hacer el cálculo de qué es eso, cuánto nos da eso. No terminamos de resolver el límite si no ponemos que esto es 0. Cuando nosotros calculamos este límite con x tendiendo a 0, el resultado del límite no es esta expresión, sino el 0. ¿Sí? Este es como Claro, el no nos interesa en pasito. realidad cuánto vale i en ese caso, Claro, básicamente. nosotros queremos saber cuánto nos da este límite. Bueno, este Ujú. límite, a pesar de que yo tengo este paso intermedio, este límite vale 0. ¿Sí? Ahí es que me apareció la constante. Pasaba algo Ok. similar con el otro cuando decíamos, bueno, nos queda i cuadrado sobre i cuadrado. Bueno, pero esto no es i cuadrado sobre i cuadrado, sino que es 1. ¿Sí? Terminamos de hacer el cálculo. Sería diferente si acá en lugar de 0 apareciera otra expresión. Y bueno, ahí sí lo dejamos. Pero como en este caso es 0 dividido por lo que sea, obviamente, dividido por 0 no, pero si es dividido por otra expresión nos da 0, ahí tenemos que dejarlo indicado como 0. En este nos pasó exactamente igual, con la diferencia que en lugar de y era x. Bueno, como decíamos, llegamos a que, por un lado, el límite simultáneo nos da indeterminado. Los límites reiterados o sucesivos nos dan 0. Vamos a probar por otro lado, que es por este camino, calculando lo que llamamos límite radial. ¿Sí? Es como un pasito más para ver si nos encontramos con alguna sorpresa que contradiga esto. Si no nos encontramos con ninguna sorpresa, y bueno, mantenemos esta postura. Si existiera, debería ser 0, por ejemplo. ¿Sí? Así que ahí vamos. Dejo hasta ahí para que sepamos cuál es la función. Bueno, ¿en qué consiste esto del límite radial? En calcular ese límite, pero ahora vamos a decir que xy va a tender a, x va a tender a 0, ¿sí? Pero esta y va a tender a esta expresión, donde no voy a poner y igual m por x, sino que voy a poner el 0 para la x
y m por x para y de la misma función. Bueno, ¿cómo hacemos? La idea es que simultáneamente, ¿sí?, hagamos tender a x a 0 y ahí a m por x, como si fuera el primer caso que vimos, ¿no? Lo voy a escribir como por acá, nos quedaría esto. El 3 y la x por ahora, nada más que por ahora, vendrían siendo lo mismo. De forma genérica lo vamos a ir reemplazando. En lugar de la y, vamos a tener m por x. Como la y estaba al cuadrado, acá lo pongo al cuadrado. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en el denominador? Por ahora la fórmula la mantengo igual. X cuadrado más, lo único que estoy cambiando es esta expresión. ¿Sí? Ay, déjenme ver un segundito. Bueno, perdón. ¿Dónde me quedé? Chan. Estábamos con la función que decíamos que si calculamos el límite radial, pensamos en xy tendiendo a el valor de x tendiendo a 0 en este caso, y la y tendiendo a esta expresión, a el m por x. Entonces, cuando ya tenemos la expresión, acá me estaba faltando que en lugar de y, tenemos que volver a reemplazar por m por x, y acá elevado a la cuarta, ¿sí? En realidad lo que vamos a hacer es pensar en que este límite con x, bueno, acá x sí, tendiendo a 0, 0, de 3x y al cuadrado, quedó juntísimo, vacía la cuarta, lo podemos pensar como este límite, y acá en realidad yo puse ahí porque empecé a reemplazar primero, pero ya acá lo que hacemos es pensarlo. Ya reemplacé la y por m y x, ¿sí? Es decir, transformamos un límite donde tengo dos variables x e y por una donde ahora y toma el valor m por x. Como ya estoy cambiando la variable, lo único que voy a hacer es pedir que x tienda a 0. Por esto que les digo, me quedó el límite por ahí como volando, chicos. Qué mal. Acá, límite, con x tendiendo a 0. ¿Por qué solamente la x tendiendo a 0?
porque como les decía recién, ya dije que y va a tender a mx. Entonces, donde tenía la y, ahora tengo m por x. ¿Por qué? Porque es esta trayectoria radial. Lo que hacemos es transformar un límite donde tengo dos variables en uno más simplificado, donde solamente me está apareciendo x, a partir de esa transformación de la trayectoria rectilínea. Entonces, como vemos, acá me está apareciendo la x acá, y acá abajo también. Ya la y no la tenemos más. Es un límite como los de mate 2. ¿Cómo lo calculamos? Y bueno, si x tiende a 0, ¿qué pasa acá en el numerador? Esto es 0 y esto es 0. Más allá de lo que me esté quedando, que si quieren lo podemos escribir en un paso más, límite con x tendiendo a 0. Fíjense, esto se distribuye para acá y para acá. X cuadrado y x, me queda x cubo. 3x cubo, ¿sí? Y la m solamente al cuadrado. Y acá abajo nos quedaría x cuadrado más, si distribuimos esta potencia, m a la cuarta, x a la cuarta. Bien, ¿qué pasa? Si x es 0, acá es 0, acá es 0 y acá es 0. ¿Qué nos está quedando? Y acá arriba me va a quedar 0. ¿Sí? Y en el denominador, ¿qué me queda? También 0. 0. ¿Qué está pasando acá? Diríamos que es una indeterminación. ¿Está bien? ¿Pero se puede salvar esto? ¿Lo podemos pensar de otra manera? A ver si a alguien se le ocurre alguna estrategia. Racionalización. Más fácil, más fácil. Che, yo dije, vamos re bien con mate 2 y el límites. Uno de los casos más fáciles para salvar indeterminaciones. ¿Factor común? ¿Le suena acá en el denominador? Ah, es verdad. Vamos, a ver, límite. Cuando x lo hago así por el espacio, no sé si fue mejor idea o no. A ver si puedo bajar esto. Sí, ahí tengo más espacio, si no va a quedar ahí como fulero. Límite con x tendiendo a 0 de... Bueno, acá arriba no puedo sacar factor común porque es solamente multiplicaciones, pero acá abajo sí. Factor común x cuadrado que multiplica a 1 y a m a la cuarta por x al cuadrado. Bueno, ahora sí puedo simplificar, miren. Esta x cuadrado con el exponente, me queda x a la 1. Si lo queremos reescribir sería límite con x tendiendo a 0 de 3 por m al cuadrado sobre 1 más m a la cuarta x cuadrado. Entonces cuando lo calculamos, que me comí una x acá. Esta, ¿sí? X a la 1. Cuando lo calculamos, esto no me importa, es una constante, pero como la estoy multiplicando por el 0 al que tiende x, acá me queda 0. ¿Sí? Y acá en el denominador, esto va a ser 0, pero acá tengo un 1. Y miren la diferencia, ya no es más una indeterminación, porque esto nos está dando 0. No es que me quede indeterminado, sino que vale 0. Conclusión. Cuando habíamos calculado los límites, los
límites reiterados nos daban 0, los dos. Cuando habíamos calculado el límite doble, inicialmente me daba indeterminación. Y ahora, con el límite radial, me vuelve a dar 0. Por lo tanto, podemos nuevamente decir que si existiera el límite, debería ser 0. ¿Por qué? Porque el límite, en el caso de existir, es único. ¿Sí? Bueno, acá viene el caso en el que nos apareció una indeterminación y las resolvimos. ¿Se ve? Hay más. En el apunte hay otro ejemplito más. Ah, no, es el mismo ejemplo, pero siguiendo otra trayectoria. Ahora lo hacemos. Cuando me digan que puedo borrar, vamos a seguir. Así como nosotros en este caso calculamos esta trayectoria en la dirección y igual m por x, podemos asignarle ahí la función que se nos ocurra. De hecho, lo vamos a hacer ahora tomando en lugar de y igual a m por x, una trayectoria parabólica, siguiendo y igual a x cuadrado, así que es una cuadrática, una parábola. Ahora lo vamos a hacer. Bueno, ustedes me dicen, ¿eh? ¿Podemos borrar? Sí, profe. No voy a quedarme con eso. Bueno, vamos a ver qué pasa según la dirección. En el apunte tienen esta, que es la que iba a hacerles primero, pero vamos a ir directamente a esta otra, que es la que nos da algo distinto. Yo ya sé que siguiendo esta trayectoria me da diferente. Siguiendo esta, van a ver que está desarrollado que les da 0 sobre 0, una indeterminación. Como nos da indeterminado, ¿sí? No vamos a poder especificar nada, no nos da ninguna información nueva. Entonces, vamos a ver con esta otra, que ahí encontramos que nos da diferente. Si nosotros consideramos esta trayectoria y igual raíz de x, ¿cómo lo pensamos? Pensamos que este límite lo podemos calcular como el límite cuando x tiende a 0. Ojo, ya estoy ahorrándome un pasito, ¿no? Porque ya voy acá a reemplazar la y por raíz de x, de esta expresión. 3 por x por, en lugar de y voy a poner esto, raíz de x al cuadrado. Y acá tengo x cuadrado más, y en el denominador hago lo mismo, en lugar de y voy a poner raíz de x, y ahora acá está a la cuarta. ¿Se ve lo que reemplacé? Esto lo estoy reemplazando acá y lo estoy reemplazando acá. ¿Sí? Es por eso que ya no pongo el y tendiendo a, porque ya hice el reemplazo, la sustitución es. Bueno, si seguimos avanzando, ¿qué nos queda? Nos queda el límite con x tendiendo a 0 de
Esto me permite simplificar raíz y potencia, así que me quedaría 3 x por x al cuadrado sobre. Y acá también podemos simplificar, se me va la raíz y acá me queda al cuadrado. Entonces me va a quedar x cuadrado más x cuadrado. Conclusión, acá tengo 2x cuadrado. Límite cuando x tiende a 0 de 3x cuadrado sobre 2x cuadrado. ¿Qué ventaja tengo? Si en lugar de calcularlo de esta manera, si yo acá reemplazaba, ¿qué hubiera dicho? Que me quedaba 0 sobre 0. Pero la verdad es que yo lo puedo resolver así y simplificar acá. Entonces, eso no es que me quede una indeterminación. Lo puedo resolver. Y esto me da 3 medios. Y acá es donde me aparece que según esta dirección, ¿dónde estamos? Según esta dirección, me apareció un límite diferente. Vieron que hicimos varios casos siguiendo diferentes direcciones y nos daba 0. Sin embargo, terminamos de encontrar una dirección en la cual el límite vale 3 medios. Por lo tanto, ¿qué decimos? Por lo tanto, no existe el límite. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque nos dio un valor diferente que el que nos estaba dando antes. Antes llegamos a que el límite 1, 2 y 2, 1 era 0. Sin embargo, ahora estamos viendo que nos está dando 3 medios. Bien, ¿qué pasa? Ustedes van a preguntar, y cada vez que nos dé igual vamos a insistir con una dirección diferente. Y la verdad es que no. ¿Sí? Por eso estábamos poniendo sería, ¿Cómo? si existiera, que estábamos usando el si existiera. Exactamente, usamos el potencial, sí, exactamente. Vamos a buscar una, dos direcciones, ¿sí? Si la encontramos fácil, ese límite que nos da distinto, decimos, bueno, buenísimo, ya confirmamos que no va, que no tiene, ¿sí? Pero si nos da lo mismo, decimos, bueno, si existiera, es tanto. Bien, como ven acá es como un poco más incierto en el cálculo que en lo que estábamos acostumbrados hasta ahora. Bueno, un poquito más. Continuidad. A ver. No sé si terminaron de copiar, si están copiando. Profe, tengo una pregunta. Pregunte. En la parte de, final, digamos, donde dice límite de x tendiendo a 0, ahí exactamente. Sí. ¿Por qué queda el 3 arriba siendo que x tiende a 0 y debería reemplazar la x por un 0, 3 por 0? Porque lo que hacemos es tratar de simplificar la expresión. Si nosotros resolvemos acá, incluso diríamos 0 sobre 0 indeterminado. Pero bueno, ¿se puede salvar la Claro, indeterminación? Sí, se puede salvar la indeterminación. La salvamos simplificando lo simplificando. que podemos, claro. Exacto. Pero no debería irse la x de abajo con el cuadrado de arriba. Pero es x cuadrado y x cuadrado, ¿eh? Ah, no vi que era x cuadrado el de abajo. Ok, listo, listo. Sí, Pensé sí, que porque era. son dos Perfecto, x perfecto. cuadrados. Sí, ahora sí, pero no vi el cuadrado de abajo. Gracias. Ok. Bueno. Borro. ¿Qué pasa con la continuidad? Si hablamos de límites, ya habíamos hablado de dominio, no nos puede faltar la continuidad. ¿Qué vamos a decir de la continuidad? Lo mismo que comentamos para funciones en el plano. Continuidad. ¿Qué vamos a pedir? Va a haber algunas diferencias, ¿sí? Porque ahora tenemos una función de dos variables. Tenemos una z, función de x, ¿sí? Es continua, vamos a hablar de la continuidad en un punto genérico, al que llamamos x0 y 0. Y ya no vamos a hablar de un intervalo. ¿Se acuerdan que antes decíamos, bueno, una función es continua en un intervalo abierto AB? ¿Sí? Sí, pasaba que en ese intervalo, ¿qué pasaba con la función? Si tenía imagen, si tenía límite en determinado punto x0, ¿sí?
y si la imagen coincidía con el límite. Bueno, resulta que ahora ya no es que tenemos un punto, ¿sí?, y un intervalo abierto, sino que hablamos de un punto x0 en una región abierta, en una región, en una porción del dominio, ¿sí?, en una región abierta, que le podemos llamar R, que es lo que solemos ponerle. ¿Qué pasa? Cuando decimos que es continua, cuando pasan tres cositas. ¿Qué pensábamos? Que pedíamos, no, que pensábamos, que tenía que existir f de xy, ¿sí?, mejor dicho, x0 y 0, que tenía que existir el límite cuando x0 y 0, al revés, xy tiende a x0 y 0, x0 y 0 de la función f de xy, y la tercera, que la imagen tenía que coincidir con, vamos a ponerle que esto es L, tenía que coincidir con el límite, ¿sí? Bueno, ahí estamos. Las tres condiciones que teníamos antes. ¿Alguna novedad? Ninguna novedad con respecto a eso. Sabemos calcular las imágenes, aprendimos a calcular límites y acá vamos a seguir como en potencial, ¿sí? Si fuera ese el límite y si ese límite coincidiera, bueno, diríamos que es continua. ¿Está bien? Bueno, ¿qué puede pasar? Que el límite, como en el caso del plano, se nos pudiera indeterminar. Y bueno, y si se nos indetermina, si no existe el límite, vamos a decir que tiene una discontinuidad esencial o no evitable. Si el límite se puede calcular, bueno, ahí en todo caso podríamos encontrar el valor. Ahora vamos a hacer un ejemplito. Un segundo. Están los pichichos y quieren salir, quieren Entrar. Están terribles. Bueno, ejercicio, ejemplo de continuidad. Me anoté por acá algún ejemplito. Ahí vamos. Yo creo que esto ya está porque además no es nuevo. Ejemplo. Bueno, supongamos una z, función de variables x e y. Y déjenme copiar así. Ya sé qué va a pasar con esta. X cuadrado menos 4y. Bueno, queremos analizar qué pasa en el punto 2 de x, 4 de y. Bien, ¿qué buscábamos? Imagen. F de 2, 4. ¿Cómo encontramos la imagen? Como veníamos haciéndolo hasta ahora, reemplazo la x por 2, la y por 4 y hago la cuenta. Me queda 2 menos 4 al cuadrado menos 1. Y acá en el denominador tengo 2 al cuadrado menos 4 por 4. O sea, que nos queda 2 menos 16 y menos 1, menos 15. Y 4 menos 16, menos 12. Si simplificamos dividiendo por 3, nos queda 5 y acá 3.
5 tercios y 5 cuartos. Dije por 3 y puse el 3 y era dividido 3. 5 cuartos. Bueno, ahí nos apareció el valor de la imagen. ¿Qué pasa? Necesitamos calcular el límite. En general uno sospecha que si encuentra la imagen, encuentra el límite. Y la verdad es que vamos a ver ahora que no es así. Vamos con el límite. Si calculo el límite doble o sucesivo, ¿qué pasaría? Y me estaría dando esto. Pero vamos a ir con los otros. El límite, corro para acá si me queda espacio. Límite 1, 2 es el límite cuando y tiende a 0 del límite cuando x tiende a 0 de esta expresión. X cuadrado menos y cuadrado menos 1. Y acá x cuadrado menos 4y. Bueno, repito, límite cuando y tiende a 0. Y si x tiende a 0, ¿qué me está quedando? Lo único que voy a reemplazar por 0 es la x, ¿sí? Lo demás se queda ahí como inmutable. Me queda menos y cuadrado menos 1 sobre menos 4y. Bueno, y ahora si reemplazo la y por 0, me queda 0 menos 1 sobre, y acá 4 por 0, 0. ¿Qué pasa acá? Me queda menos 1 sobre 0, infinito, que no es ¿Por indeterminación. qué nos aproximamos a 0? Porque, no sé por qué, porque copié cualquier cosa. Estábamos en 2 cuartos. Claro, en 2,4, por eso. Profe, creo que puso una potencia a la X, ¿no? Porque A no es ver. En el X de numerador. y al cuadrado nada más. Creo que puso X al cuadrado menos. Acá Y sí, 2 cosas hice. Horrible, acá que me recopé con el 0 después y la no es X, claro, 0. eso. Sí. Y esta, ahí está. Cambié todos los planos. Espérenme que encima me... Anda gordita. Ay, ay, ay. Me desconcentra, no quiere salir. Bueno, vamos de vuelta y se lío, chicos. A ver acá. Hasta ahí, ¿no? ¿Por qué puse, bueno, y tiende a 4, x tiende a 2? A esta gorda la voy a sacar volando por la ventana. Díganme que copié bien ahora, ¿no? ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Sí, ¿no? Sí. Bueno, avisen si ven que hago macana de vuelta. Tenemos límite cuando y tiende a 4 y acá vamos a reemplazar la x por 2. Así que tenemos 2 menos y cuadrado menos 1 y acá tenemos 4 menos 4y. Bien, si quieren hacer un paso más y agrupar esto, todo bien, pero la verdad es que no hace falta. Vamos a reemplazar ahora la y para calcular ese límite. Nos queda, esto es 16. Menos 16 menos 1, menos 17. Más 2, menos 15. Y acá abajo tenemos 16, menos 16, 4 menos 16, menos 12. Esto nos estaría dando lo mismo, el 5 cuartos de acá. ¿Qué hacemos ahora? Vamos con el otro límite, el 2,1. Sería límite cuando x tiende a 2 del límite cuando y tiende a 4. De la misma expresión. X menos y cuadrado menos 1, x cuadrado menos 4y. Bueno, vamos, límite con x tendiendo a 2. ¿Qué pasó acá? Tengo. ¿Dónde estamos? X tiende a 2, dije. Así que, no, que hago bien. Y tiende a 4. X
menos 16 menos 1. Y acá tengo x cuadrado menos 16. Bueno, si ahora x tiende a 2, es menos 17 más 2, me está dando lo mismo, menos 15, y acá menos 12. 5/4, lo mismo. Bueno, tengo estos límites coincidiendo y a la vez coincidiendo con la imagen. ¿Qué podríamos decir? ¿Sí? Si el límite existiera y valiera 5/4, como coincide con la imagen, diríamos que la función es continua. ¿Está bien? Considerando entonces, ¿dónde estamos? A veces me ha cortado. ¿Se cortó o sí? Uy. No, me apareció todo blanco, no sé qué pasó. Bueno, considerando que L1,2 coincide con L2,1 ahí, y coincide con F de 2,4, entonces siendo que existe, no, que se cumplen las condiciones, la función sería continua. ¿Sí? Este sería continua tiene que ver con lo que venimos diciendo. En el caso de que apareciera un límite diferente, se nos terminaría la suposición de la continuidad. ¿Está bien? Insisto, podemos hablar con certeza de que es discontinua en el caso en el que nos encontremos con una sorpresa en alguno de los cálculos de los límites, ¿sí? Si vemos que no encontramos la coincidencia en los límites, que encontramos que alguno no existe, que alguno nos da infinito, podría ser el caso de que no existe, ¿no? Ahí diríamos que es discontinua. Uy, no. Profe, queda menos de un minuto, por las dudas le comento. Profe, está muteada si está hablando. Sí, perdón, estaba muteada. Si tenían alguna pregunta, igual ahora volvemos.